¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenos días, no buenas tardes. Ya está, arrancamos mal. Hoy arrancamos bien y no, arrancamos mal. Bueno, buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la nueva edición de Cuando el Río Suena, aquí por FM Horizonte. Y vamos a arrancar hablando de algo que se anunciaba en el día de ayer. El gobernador Omar Perotti anunció las nuevas restricciones, las nuevas medidas sanitarias, porque se venció el plazo de la cuarentena más estricta que se había dictado hacía unas semanas. Y entre todas las medidas que se anunciaron nos vamos a enfocar en una que tiene que ver con que se van a mantener las clases en modalidad virtual. Se van a mantener las clases fuera de las escuelas, no va a volver la presencialidad por el momento, sí en aquellas localidades que tengan menos de cierta cantidad de contagios, muy poquitos tienen que ser, durante los últimos días, según decía ayer la ministra de Educación, Cantero. Esto sucede en unas 100 localidades de la provincia, pero en las principales localidades, como es el caso de la de San Lorenzo, se va a mantener la virtualidad. A partir de eso nos pusimos a pensar qué implica mantener la virtualidad hoy en el sistema educativo y principalmente qué implica para los chicos y chicas que hoy están atravesando esta forma tan rara de cursar la escuela, de pasar por la escuela. O sea que durante la interrupción de clases presenciales el año pasado, en el 2020, uno de cada cuatro, un poquito más de uno de cada cuatro, un 27,3% de los estudiantes de primaria de los barrios populares de Argentina abandonó la escuela en algún momento del año. O sea, de cada 4 pibes o pibas que iban a la escuela y que tienen procedencia de barrios populares, uno de cada 4 dejó la escuela. Y lo peor es que de este porcentaje, casi un 10%, de este porcentaje del 27,3%, casi el 10% dijo que no iba a retomar los estudios en este ciclo 2021. Algo de eso nos contaban docentes de aquí de la ciudad de San Lorenzo cuando charlábamos el tema, y nos decían que la cifra andaba más o menos por ahí. Esto es un informe nacional que se llama La interrupción de clases presenciales en los barrios populares, que está hecho por el Observatorio Argentino por la Educación, pero aquí en San Lorenzo la cosa no es muy distinta. Incluso nos decían que ese 25%, ese cuarto de pibes y pibas que quedan afuera de la educación porque no pueden seguir el tren de lo virtual, en algunos momentos del año fue un poquito más grande. Aquí en la provincia de Santa Fe, digo para pensar un poquito las causas de esto, ¿no? Aquí en la provincia de Santa Fe tenemos casi 340.000 hogares que no tienen conexión a internet. Esto lo dijo en la presentación del año legislativo el gobernador Omar Perotti. 334.000 hogares, para ser más justos, sin conexión. Solamente el 18% de los hogares santafesinos cuentan con una buena conectividad. ¿Escuchaste? El 18% solamente tiene lo que uno podría decir una conexión a internet de calidad. Entonces empecé a buscar un poquito más de datos sobre el tema de la conectividad, que es la clave hoy para poder pensar que muchos pibes no se desenganchen, no queden afuera de la escuela. Hace poquito, hará un mes y medio más o menos, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó un informe sobre el acceso a la conectividad a internet en toda la Argentina. Ahí contaba que el 63% de los hogares tiene acceso a una computadora, por lo menos a finales de 2020 era la cifra, aunque 9 de cada 10 tienen acceso a internet por algún otro dispositivo electrónico. ¿Esto qué quiere decir? Que 1 de cada 3 hogares en el país no tiene dispositivo. ¿Y sabés qué es peor? Que en nuestra región, en el Gran Rosario, la situación es aún peor. La provincia de Santa Fe tiene una situación compleja. Según lo que dice el ENACOM, estoy tirando cifras, por ahí se torna medio difícil en radio, pero me parece que está bueno porque salimos de las ideas en el aire y vamos a los números concretos, a cómo es
Mientras 3 de cada 10 personas no tienen acceso a Internet en la provincia, tenemos peor velocidad de Internet que en el resto del país. Esto Gran Rosario, nuestra región, te estoy hablando. Es una de las peores zonas hablando de conectividad en todo el país. La mayoría de las escuelas no tiene conexión, no tiene Internet. Ya no usaba Internet la escuela santafesina. Hoy con los pibes y las pibas en su casa, la situación no ha mejorado absolutamente nada. A partir de que ahora se sostienen las restricciones, vuelve a plantearse el problema. Y ahí a veces se plantea una falsa dicotomía. Bueno, si los pibes no tienen conexión, la única solución es no tomar medidas sanitarias o relajar las medidas sanitarias y que los pibes vuelvan a la escuela. Y más vale que todos aquellos que tenemos hijos en edad escolar soñamos con que algún día se vuelva a normalizar esa idea de poder encontrarse con los compañeros y las compañeras en la escuela, poder hacerlo en un aula, poder aprender colectivamente. Es muy difícil la educación en casa. Cualquiera que hoy tiene un hijo en edad escolar lo sabe, no hace falta que se lo cuente. Entonces la primera idea que surgió por ahí fue, bueno, tienen que volver los pibes igual, aunque esté demostrado que el aumento del movimiento entre el ir y venir a la escuela es una de las causas del aumento de los contagios del coronavirus que ha generado y que está generando tanto dolor, tanta muerte en la Argentina y en nuestra región. Pero sin embargo, a veces hay que poder pensar las cosas diferente. Hay que poder pensar que hay otra manera de hacer las cosas. No se puede sostener a los pibes en la casa con la educación o lo que no hay es una infraestructura necesaria para que eso sea posible. Digo, si hoy eso es lo necesario, ¿no se puede pensar en la necesidad de que esa infraestructura sirva? Bueno, en algunos lados lo han pensado, en algunos lados han avanzado. Buscábamos, investigábamos para esta columna algunos casos, como lo que está sucediendo en algunos municipios de Mendoza, donde se han agregado una gran cantidad de localidades, en donde la Dirección General de Escuelas y algunos de estos municipios inauguraron puntos de conectividad gratuitas para los estudiantes de esa provincia, en Mendoza. En departamentos como Las Heras, Rivadavia, General Alvear, San Carlos, el gobierno provincial con la dirección de escuelas y en acuerdo con algunos municipios, lo que agregó fueron puntos de conexión gratuita para que los estudiantes puedan seguir enganchados, que ese no sea un problema. También, ahí en Mendoza, digo para pensar porque a veces es, bueno, no se puede, es lo que se puede, no hay otra manera. Bueno, hay otras maneras de pensar también cómo los chicos no se desconectan de la escuela sin correr un riesgo sanitario, teniendo que volver en momentos de picos de contagios como este. Ahí en Mendoza también lo completaron con una campaña que se llama Tu Ayuda Nos Conecta, en donde una organización civil habilitó un fondo, una cuenta, para que se puedan hacer donaciones y con ese dinero compran dispositivos tecnológicos. Hasta el momento la cartera educativa lleva entregados 4.800 dispositivos electrónicos, celulares, computadoras, tablets, algunos módem donde es necesario, para todos los niveles. Eso pasó en Mendoza, está pasando ahora, desde el año pasado en realidad, está sucediendo en Mendoza. Le encontraron esa vuelta. En Buenos Aires, por ejemplo, presentaron un proyecto en Capital Federal, también para que se brinde acceso gratuito en los barrios populares, porque después obviamente no es en todos lados igual, y no todos los pibes y todas las familias tienen las mismas posibilidades. Aquí en nuestra región, en la ciudad de San Lorenzo, pasa lo mismo. Hay lugares en nuestra ciudad que no tienen ni siquiera todavía el acceso a las cloacas o a servicios más básicos como el agua. ¿Te imaginás internet? ¿Te imaginás un servicio de internet? ¿Te imaginás un dispositivo? Nos contaba una docente que
que se le presenta el problema que tiene que coordinar con las docentes de otros grados, porque por ahí en una familia hay 2 o 3 pibes o pibas, y si tienen la clase virtual a la misma hora hay un solo dispositivo en la casa. Y además los datos para descargar las tareas, para conectarse, para estar en la clase virtual, son limitados. En Santa Fe, en Buenos Aires, te decía, se presentó ese proyecto, lo presentó María Eugenia Bieli, una diputada de Cava, que plantea el acceso gratuito a Internet en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Incluso, acá cerquita también tenés ejemplos de que algo se pudo hacer. En Santa Fe Capital, en la Vuelta del Paraguayo, que es uno de los barrios populares de pescadores de ahí de la capital provincial, al comienzo de la pandemia, ahí hay una sola escuela secundaria, hay una nocturna para jóvenes y adultos, y se les hacía casi imposible sostener la continuidad pedagógica con la pandemia. Entonces armaron un proyecto que se llama Red Vuelta, que es una red comunitaria para el acceso a Wi-Fi, que está creada entre los estudiantes, los docentes de la escuela, de ahí de la Vuelta del Paraguayo, y algunos docentes de la Tecnicatura Universitaria de Software Libre de la Facultad de Ingeniería, de ahí de Santa Fe. Se pusieron y dijeron, vamos a resolverlo. Aquí en la provincia de Santa Fe, a nivel provincial, empezó el debate sobre la ley de conectividad, una ley que propone el Ejecutivo Provincial, que uno, como está planteada, diría, bueno, es un título interesante, llevar casi 5.000 kilómetros de fibra óptica a toda la provincia y proveer de mejor internet. Lo que le objetan a algunos, y es por eso que está trabada todavía esa ley en la Cámara de Diputados desde el año pasado, es que eso es a partir de un crédito millonario, y algunos sospechan algún negocio para algunos. Viste, siempre hay algo. Entonces a nivel provincial no se ha resuelto, no se ha podido resolver la conectividad para sostener las medidas sanitarias, porque no es simplemente por una cuestión educativa, sino te diría hasta sanitaria, para que los pibes puedan seguir el proceso educativo sin comprometer las medidas sanitarias. A nivel nacional también había habido algún intento con esto de la tarifa social. ¿Te acuerdas cuando anunciaron que iban a que declararon servicios públicos las telecomunicaciones e internet? Bueno, eso terminó en la Corte Suprema, porque las grandes empresas monopólicas de la Argentina dijeron, no, pará, ¿de qué estás hablando? Esto es un producto nuestro, ¿qué servicio social? Y la cosa no avanzó, y se anunció una tarifa baratísima, pero acceder a ella es casi imposible, porque las empresas han hecho que sea casi imposible, porque no la promocionan, porque tampoco desde el Estado se ha promocionado como una herramienta, ¿no? No sé ni siquiera si te acordás que eso se anunció. Una tarifa básica de 500, 600 pesos para tener internet. Bueno, eso quedó ahí en anuncios también. Y entonces uno piensa, bueno, la nación no avanzó, la provincia no avanzó. Y entonces la pregunta tiene que ver con si a nivel local se puede hacer algo. San Lorenzo, ¿no puede pensar en generar algunas soluciones para que los pibes no se desenganchen de la escuela? Y entonces lo primero que salta es, bueno, se necesitan muchos recursos. Para generar una solución de ese tipo se necesitan muchos recursos. Y no es un problema técnico, te diría, porque técnicamente se resuelve, como se ha resuelto en un montón de lugares. Termina siendo un problema de guita. Los docentes autoconvocados de aquí de la ciudad de San Lorenzo, con los que hemos hablado en varias oportunidades, que la semana que viene seguramente los vamos a tener también acá en el programa, esta semana le enviaron una carta al intendente municipal Leonardo Raimundo, una carta en la que le solicitan al Poder Ejecutivo Municipal que gestione con la mayor celeridad posible, dice la carta teniendo en cuenta el contexto actual, vías de conectividad y acceso a redes de Wi-Fi para todos los alumnos y alumnas de la ciudad. Los docentes dicen que sería fundamental que los niños y niñas de San Lorenzo tuviesen
igualdad de oportunidades en el acceso a la educación virtual, porque eso es lo que pasó con la pandemia. Lo que emparejaba a la escuela pública, a la escuela gratuita, esa gran conquista de la Argentina, que es una escuela pública y gratuita, lo desemparejó, si se me permite el término, la pandemia. Hoy no tienen todos las mismas oportunidades. Los que tienen conexión, los que tienen dispositivos, tienen posibilidades. Y los que no, no. Y los docentes hacen malabares, para visitan a los pibes, hablan en cualquier momento, tratan de hacer clases virtuales, tratan de llegar a hablar con ellos, pero no hay caso, no hay igualdad de oportunidades. Dice la carta de los docentes de San Lorenzo que, teniendo en cuenta que desde el gobierno provincial no se pudo garantizar esta herramienta de inclusión, apelamos a que la ciudad pueda ser un modelo a imitar en la región y en la provincia en este sentido. En la ciudad de San Lorenzo, dice la carta, hay redes públicas en algunos puntos, pero céntricos de la ciudad. Sin embargo, no todos se encuentran funcionando y en los barrios más alejados de esos puntos es donde están las dificultades. Como suele pasar en ciudades como la nuestra, en donde se presentan grandes diferencias entre el centro y los barrios, en donde no están las mismas oportunidades. Desde el colectivo de docentes autoconvocados estamos convencidos, dice la carta, de que la inclusión social en general y del acceso a la educación en particular es posible gracias a decisiones de los gobiernos y políticas públicas acordes. Esta carta fue enviada el 3 de junio, fue ingresada al municipio por los docentes. Y entonces uno se pregunta, como te decía antes, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se puede pensar en eso en la ciudad? Y enseguida aparece esto que te decía. Bueno, los recursos. Y entonces también encontré, buscando un poquito, cómo han intentado resolver este problema de los recursos en otros lugares. Y viste que suele haber aquellos que les gusta mirar con ojos de obnubilación lo que pasa en los países centrales, lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos. Y vos sabés que me encontré que hay proyectos, por ejemplo, en Inglaterra, para resolver el problema. ¿Qué quieren hacer? Bueno, hay un proyecto para, por ejemplo, para nacionalizar la empresa British Telecom. ¿Cuál es la idea? Bueno, costear a partir de eso la universalidad del acceso a Internet. ¿Y con qué guita lo hacen? Dice, bueno, fácil. Le cobramos algunos impuestos a las grandes empresas de Internet que lucran aquí en Inglaterra, como Google, Amazon, Facebook. Un impuesto a las grandes empresas que hoy son las principales empresas del mundo. Y con esa plata universalizamos el acceso a Internet. Un derecho que en varios países ya se considera como un derecho como el de la vivienda, por ejemplo, ¿no? El derecho a tener conexión a Internet. No digo que desde el municipio se pueda nacionalizar absolutamente nada. Y acá voy a volver a un punto que a veces ustedes, si vienen siguiendo Cuando el río suena, si vienen siguiendo nuestro trabajo, lo habrán escuchado más de una vez. Es difícil aceptar la respuesta de que no hay recursos, porque vuelvo a decir, no es un problema técnico, sino que suele ser un problema de recursos, y es difícil pensar que la respuesta del municipio pueda ser no hay recursos en una ciudad que tiene en su seno, por ejemplo, a la aduana por donde salen la mayoría de las riquezas de la provincia de Santa Fe. ¿Te acordás que te contamos unos programas atrás que en marzo, por la aduana de San Lorenzo, que es una de las 4 aduanas que tiene la provincia y es la por la que pasan más riquezas, en marzo pasaron casi 2.000 millones de dólares por la aduana de San Lorenzo, siendo la aduana más importante de la provincia en valores exportados. Se exportó por esta aduana de aquí, de nuestra ciudad, de nuestra región, por esta zona donde está instalado el cordón agroexportador, un 50% más este año que lo que se exportó el año pasado.
Vuelven a anunciar hoy, esta semana, en los portales especializados del agro, que la liquidación de divisas y la facturación y exportación de las grandes empresas de la zona vuelve a ser récord, vuelve a batir su propio récord en cantidad de dólares facturados. Y uno se pregunta de nuevo si el problema realmente son los recursos. Si se puede decir que en una ciudad como la nuestra no hay recursos para resolver un tema tan clave como la educación. Un tema que además después uno escucha en los discursos, así como decíamos la semana pasada, uno escucha que quienes dirigen los destinos de la ciudad y de la provincia se pintan de verde. ¿Te acordás que te decía en el Día del Ambiente? Y después cuando mirás los presupuestos decís, pero me estás jodiendo. Acá pasa lo mismo. Todo el mundo se rasga las vestiduras en torno a la necesidad de que los pibes y las pibas no se desenganchen de la escuela. Incluso aquí en nuestra ciudad el municipio estuvo bastante flexible, te voy a decir, con la idea de sancionar a aquellos que decían vamos a abrir igual, a aquellos que reclamaban clases presenciales, aunque todas las pruebas demostraban que las clases presenciales generaban peores condiciones sanitarias. El municipio tuvo esa política que suele tener en estos tiempos de silencio. Mientras nadie me diga nada, hacemos silencio. Y en este caso uno se pregunta si también van a hacer silencio con la idea de que 1 de cada 4 pibes y pibas de nuestra ciudad esté afuera de la escuela porque no tiene acceso a internet, porque no tiene una tablet, porque no tiene wifi, porque no tiene la guita para los datos. O si realmente habrá en algún momento alguna decisión política, porque ni siquiera es económica, es política, de privilegiar eso y decir, bueno, vamos a hacer que esta zona, que es la más rica de la Argentina, que es por donde sale la mayoría de la riqueza de la Argentina, deje algo en nuestra región. Deje algo para los pibes y las pibas. Después técnicamente se verá cómo se resuelve. Estoy convencido de que no es un problema técnico el del acceso a internet, es un problema político. Es un problema de decisión. Así como esta región, que es la que más riqueza exporta del país, es la segunda región con más desocupación, asimismo es la región con peor conexión a internet, con peor conectividad para los pibes y las pibas. Es momento nuevamente, y lo repito, porque la verdad que no deja de ser necesario decirlo, por más que sea obvio, porque nadie lo dice, porque parece que no existe si no lo decimos. Es necesario que alguna vez empiece a quedar algo de toda la riqueza que producimos, de toda la riqueza que producen los trabajadores y trabajadoras, que son las familias que muchas veces no tienen ese acceso a internet. Es necesario que empiece a quedar algo en nuestra ciudad. Y para eso, lo único que hace falta es ni más ni menos que decisión política.